Damos gracias al Señor. Hoy estamos a jueves, abril 15 del 2021. Damos la bienvenida a nuestro pastor Abraham Alanís, pastor de la iglesia Faro de Luz en North Houston, junto con la pastora Lupita. Pastor Abraham, gracias por aceptar la invitación. Le damos la bienvenida. Bendiciones. Amén, hermana Liliana. Gracias. Como siempre es una bendición poder compartir con ustedes. Saludamos a todas las damas y caballeros que están conectados en esta mañana. Puedo sentir una presencia muy especial en esta mañana. Yo sé que Dios ha oído el clamor y la súplica de nuestras oraciones y creemos que la respuesta viene. Dios está a punto de responder y sorprendernos de maneras inesperadas. Él se va a manifestar y Él hará, ¿no? Que aquello que hoy se ve como algo imposible sea totalmente posible. Yo esta semana estaba meditando en lo que les iba a compartir, pero no fue sino hasta anoche, ayer por la tarde, que el Señor me guió a este pasaje. Quiero traerles una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, y he titulado a esta reflexión de esta mañana, Formas en las que Dios nos bendice con su presencia. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios nos bendice cuando amamos su presencia? Y nos vamos a centrar ahí en lo que escribe el salmista en el Salmo 94, versículo 12. Quiero darle lectura solamente y después vamos a detenernos a meditar versículo por versículo a partir del verso 12. Dice la palabra, mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, a los malvados se les echará en la tumba. Estoy leyendo de la traducción al lenguaje actual. Yo sé que, como dije al principio, ustedes han estado en un tiempo de oración, pero qué importante es poder unir la oración con la palabra. Aun cuando estamos orando literalmente, es importante poder poner la palabra del Señor en nuestra boca, porque la palabra necesitamos recordarla, necesitamos conocerla y necesitamos aplicarla a nuestro diario vivir. La palabra del Señor es una guía y es una regla para nuestras vidas y es importante que la recibamos y la tomemos, aun cuando la palabra nos hace recapacitar o cuando nos trae pensamientos o ideas que van en contra de nuestra formación. La palabra del Señor siempre nos ayuda y siempre bendice. Las personas piadosas, los hombres y mujeres de Dios que aman al Señor, se alimentan todos los días con la palabra del Señor. Comen todos los días palabra del Señor. Así como cuando Sansón tomó aquella miel de león que había matado y se fue comiendo por el camino, así el creyente en su caminar diario tiene que llevar ese panal de miel, esa palabra en sus manos, para que pueda mantenerse y pueda saber cómo responder a la vida. ¿Cómo amamos o cómo demostramos nosotros nuestro amor, nuestra pasión por la palabra? Leyéndola diligentemente. Nosotros mostramos nuestra pasión cuando dedicamos tiempo a la meditación. El Salmo 119, versículo 97 dice, todo el día es ella mi meditación. Cuando amamos la palabra, también aprendemos a deleitarnos en ella. Cuando amamos la palabra, la guardamos en nuestro corazón. Y cuando amamos la palabra, sabemos que ella es el alimento por excelencia, ese alimento que nosotros necesitamos. Y quise compartir esto de manera introductoria porque a veces cuando hablamos de la corrección, de la disciplina, de cómo la presencia del Señor nos confronta, a mucha gente no le gusta pasar por este proceso. La gran mayoría de nosotros pensamos en la presencia del Señor solamente en cuestión de sentir hermoso, de ser tocados, de llorar, de sentir ese calor, de sentir los brazos del Señor. Y obviamente Dios nos toca y nos ministra cuando entramos a su presencia. Él sabe acariciarnos y confortarnos. Pero a veces el Señor toma un trato bastante duro con nosotros porque en su amor Él nos ayuda a ser formados, a ser disciplinados. Él nos ayuda a que todos los días podamos parecernos más a Él. Y yo quiero ver
juntamente con ustedes las formas en las que Dios nos bendice cuando hace acto de presencia en nuestras vidas. Obviamente hay muchas formas, hay miles de formas y no terminaríamos esta mañana de poder enumerar todas las formas en las que Dios manifiesta su bendición, pero por cuestión del tiempo y por cuestión del pasaje que hemos elegido, nos vamos a concentrar solamente en el Salmo 94 a partir del versículo 12. Quiero compartirles la primera forma que encuentro en este salmo, primera forma en la que Dios se manifiesta cuando hace acto de presencia. Y esta primera forma, Dios se manifiesta corrigiéndonos y dándonos instrucción. Dice el versículo 12, mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley. Vivimos tristemente en una época donde cada vez son menos los creyentes que ven la corrección de Dios como su más grande bendición en esta vida. Para muchos, la corrección o la disciplina del Señor se convierte en tragedia, se convierte en momentos duros, en momentos difíciles de sobrellevar. Pero aquellos que aman al Señor, aquellos que han rendido sus vidas al Señor, saben que cuando Dios mete sus manos, cuando Dios nos lleva a ese lugar secreto, cuando Dios en lo íntimo nos corrige, nos reprende y nos da instrucción, es porque Él nos ama y porque Él no puede darse el lujo de dejarnos tal y como estamos. Por eso es que el Señor siempre, de manera continua, Él nos está corrigiendo. Aun cuando no sentimos el dolor, aun cuando no sentimos que estamos en pruebas o en enfermedad, Dios a diario está buscando la forma de enseñarnos algo nuevo, de compartirnos algo diferente, de cambiar nuestra mentalidad y hacernos levantar nuestra vista de lo terrenal a las cosas celestiales. De ahí que la disciplina tiene dos caras. Hay dos aspectos que componen la disciplina del Señor. El primer aspecto es cuando Dios nos disciplina frente a algo malo que estamos haciendo. Si alguien está obrando de una manera incorrecta, si alguien está en desorden, Dios va a intervenir, va a traer disciplina para llamar la atención de ese creyente, de ese hijo que anda desviado, y a través de una circunstancia adversa, Dios hará que entienda y que vuelva al camino. Pero no solamente Dios nos disciplina cuando hacemos algo mal. Esto es algo que muy pocas veces entendemos. Dios también nos disciplina para formar carácter, aun cuando pensamos que estamos haciendo todo bien, cuando sentimos que vamos por un buen camino, cuando no pensamos o no creemos estar desviados, aún así Dios nos está disciplinando. Y quiero que pensemos en la conducta que tomamos nosotros como padres en el hogar. Disciplinamos a nuestros hijos cuando se portan mal. Les quitamos algún privilegio, a veces los amenazamos o les prohibimos ir a ciertos lugares porque se han portado mal. Pero piense en la razón o el motivo por el cual usted envía a sus hijos a la escuela. La escuela es una forma de disciplina. En la escuela ellos van a aprender, ellos van a forjar su carácter, van a tener un conocimiento académico que los va a poner en un nivel competente frente al mundo que vivimos hoy. Entonces, aunque la escuela es una forma de disciplina, usted no manda a su hijo a la escuela para castigarlo, pero aunque muchas madres lo hacen, ¿no? Amenazan a sus hijos que no quieren ir a la escuela, que los van a enviar por más tiempo, por largas horas para que se porten bien, pero realmente ese no es el enfoque que nosotros le damos cuando mandamos a nuestros hijos a la escuela. No los mandamos porque están castigados, los mandamos porque sabemos que es parte de su formación. Y el creyente, el Hijo de Dios, todos los días, cada minuto, en todo momento, está en un proceso de formación. A veces la formación viene a través del dolor, pero a veces la formación simplemente nos viene a través de la palabra, a través de la enseñanza y a través de las nuevas experiencias que nosotros adquirimos mientras tomamos la mano del Señor y comenzamos a caminar en este desierto. Cada mañana nosotros debemos levantarnos con la actitud de sentirnos bendecidos cuando Dios interviene trayéndonos instrucción. Yo quiero desafiarlos con esto y este va a ser el enfoque que le vamos a dar a esta enseñanza. Siéntase bendecida, hermana. Siéntase bendecido, hermano, cuando el Señor meta su mano en su vida y Él comience a traer corrección. No se sienta frustrado, no se sienta desesperado, más bien alabe al Señor
El pasaje que leímos dice, bienaventurados, benditos, felices, aquellos a quienes tú corriges. Esta es una declaración que debemos hacer, una declaración propia. ¿Cómo saber si nosotros estamos tomando una actitud correcta ante la disciplina del Señor? ¿Qué es lo que nos distingue como hijos disciplinados del resto de las personas? ¿Qué es aquello que nos distingue si realmente somos humildes y sensatos a recibir la disciplina del Señor? Ahí mismo en el Salmo 94, en el verso 13, nos habla de la actitud de aquellos hijos obedientes, de aquellos hijos disciplinados que saben tener una actitud correcta cuando el Señor está haciendo algo en sus vidas. Dice el Salmo 13, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, a los malvados se les echará en la tumba. Qué interesante estas palabras. Dice que cuando nosotros vemos la bendición de Dios en la disciplina, vamos a poder enfrentar tranquilos, o sea, sin estrés. Vamos a poder enfrentar con paz, con tranquilidad, los tiempos difíciles. A diferencia de los malvados, que los malvados cuando vienen y se enfrentan a situaciones difíciles, se sienten como que están en la tumba, se sienten como que están siendo enterrados en vida. Esa es la actitud de los malvados. Y tal vez usted y yo nunca hemos reconocido que la falta de confianza al Señor puede mostrar maldad en nuestro corazón. Porque cuando hay tranquilidad, cuando hay confianza, cuando hay fe, de hecho, este grupo de oración se llama Mujeres de Fe, mujeres de fe, mujeres que se han negado a la incredulidad y que se han decidido aceptar todo lo que el Señor les ha prometido. Esa fe se debe activar para estar tranquilos en medio de la tormenta, tranquilos en medio de los tiempos adversos. Mire, Job era un hombre íntegro, Job era un hombre perfecto, pero un hombre un poco indisciplinado, porque no supo soportar humildemente el proceso donde Dios lo había metido. Hasta después que Dios interviene, entonces Job entendió que lo que Dios estaba haciendo era con un propósito. Y así hay muchos creyentes, creyentes que se sienten buenos creyentes, no creen estar cometiendo ningún pecado, no se sienten vivir en desorden, pero son creyentes indisciplinados. No porque Dios no los haya disciplinado, sino porque ellos no aceptan la disciplina. Ellos se resisten a la disciplina, le hacen resistencia al Señor, pelean, se quejan, manotean, reniegan, ventilan sus frustraciones frente a otros y contagian, contaminan a mucha gente porque no aceptan lo que Dios está haciendo. Dios le comienza a hablar a Job a través de sus amigos cuando comienza el proceso de su prueba, porque Job no lograba entender ese lado desconocido del amor del Señor. Para Job el amor de Dios representaba tener 10 hijos saludables. Para Job el amor de Dios representaba tener una esposa que lo apoyaba en todo. Para él el amor de Dios representaba prosperidad, representaba tener miles y miles de animales, de ganado, que de alguna manera hablaban de su prosperidad. Eso era lo que Job entendía en cuanto al amor del Señor. Pero cuando se mostró la otra cara del amor del Señor, a Job no le entraba por la mente que Dios lo estaba amando de esa forma. Y Dios tiene que hablarle a través de uno de sus amigos. Ahí en el capítulo 5, versículo 17 de Job, se le dice a Job, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curarán. Mire, qué bienaventuranza, qué dicha de saber que Dios está trayendo castigo o disciplina a nuestras vidas. Si Él en el proceso nos va a provocar heridas o permitirá que la gente nos hiera para que aprendamos algo, qué bendecidos somos aquellos que estamos en este proceso. Las manos del Señor tienen la capacidad de curarnos, de vendarnos, pero no sin antes meternos por un proceso. Dios nos ama tanto que prefiere intervenir, prefiere hacernos sufrir antes que antes que perdernos para siempre con el resto del mundo. Y esto el apóstol Pablo lo entendió cuando le escribe a la iglesia a los Corintios, allá en el capítulo 11 de su primera carta, en el versículo 31. Pablo dice lo siguiente: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
Si usted se siente disciplinado, si se siente castigado por el Señor, si se siente estar en un proceso difícil, dele gracias al Señor, porque Dios lo único que busca es que usted no sea condenado, que usted no sea parte del montón, que usted se distinga como un hijo disciplinado, como un hijo de propósito, como un hijo que logre alcanzar todo lo que Dios ha querido hacer en su vida. Una forma más en la que Dios se manifiesta cuando nos hace sentir su presencia. Dios se manifiesta y Dios nos bendice comprometiéndose a nunca abandonarnos. Si bien es cierto, Él nos corrige y nos disciplina, pero también nos promete a nunca, nunca abandonarnos. A veces nosotros como padres cometemos el error al disciplinar a nuestros hijos, de mandarlos al cuarto, de alejarlos de nosotros. Y realmente la disciplina lo que debe provocar es un acercamiento mayor a nuestros hijos. Dios cuando nos disciplina no nos manda al destierro, no nos manda al olvido, no nos dice aléjate de mí que no te quiero ver la cara porque eres un vil pecador y me enferma verte. Dios no habla de esa manera. Dios, aunque nos está disciplinando, promete nunca, nunca de los nunca abandonarnos, porque Él sabe que nosotros le necesitamos y que su presencia es lo único que nos puede sostener. Dice el versículo 14 de ese mismo salmo que estamos leyendo. Dice, tú, mi Dios, jamás, jamás abandonarás a tu pueblo. Repito esta palabra, tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. Todos llegamos a sentir el abandono. Todos en cierta manera, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, nos sentimos abandonados. Sobre todo cuando no entendemos que Dios le gusta manifestar su presencia de muchas maneras y que no siempre Dios se va a manifestar como nosotros lo esperamos. No siempre Dios va a llenar nuestras expectativas. Cuando no entendemos eso, nos vamos a sentir abandonados. Le vamos a decir al Señor, es que ya no me quieres, es que tú ya no estás conmigo, es que por lo que estás haciendo conmigo percibo que tu amor se ha apagado, que tú, Señor, me has abandonado. Y nos puede pasar como le pasó a Gedeón, cuando él estaba frustrado, cuando estaba renegando. Mire, aún la misma presencia de Cristo, porque Cristo es el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, la misma presencia de Cristo no hacía cambiar de opinión a este joven llamado Gedeón. Estaba hablando con el que lo podía hacer todo, con el que creó el cielo y la tierra. Estaba hablando con el Hijo de Dios. Y en lugar de disfrutar la presencia del Señor, se pone a renegar, se pone a quejarse, se pone a reclamarle al Señor todas las tragedias que le estaban pasando a él y su familia y a todo el pueblo. Y mientras él está renegando, mientras él se siente abandonado, no puede ver ni disfrutar la bendición de estar acompañado del Todopoderoso, de Cristo Jesús. Y así hay mucha gente que mientras está renegando, mientras está reclamando, mientras está ventilando sus frustraciones, no pueden disfrutar la verdad de que Dios ha prometido nunca, nunca abandonarnos y que en medio de todo proceso Él está ahí, al alcance de una sola oración. Dios está ahí solamente para que activemos nuestra fe y podamos aventurarnos a creer en Él, aunque no lo veamos en medio de las circunstancias. Hay gente que aún estando en oración, aún hablando con Dios, no dejan de sentirse abandonados y pasan más tiempo reclamándole al Señor, pidiéndole al Señor, que alabándole, que exaltando su nombre, que disfrutando de su presencia. Yo espero que usted en esta mañana no se haya dedicado solamente a ventilar sus frustraciones, aunque Dios nos da esa libertad de hablarle, de pedirle, de suplicar según nuestras necesidades. Pero en la oración la parte más importante no es cuando pedimos. La parte más importante de la oración es cuando lo disfrutamos a Él, cuando levantamos nuestras manos, cuando dejamos que nuestras emociones sean agitadas por su Santo Espíritu y comenzamos simplemente a enamorarnos de Él. Ese es el momento cuando realmente disfrutamos la compañía del Señor. Y mientras que no tengamos estas experiencias, podremos estar aún en un tiempo de oración. Se podrá usted estar levantando a las 5 de la mañana, pero no dejará de sentir el abandono hasta que comience a disfrutar la presencia del Señor. Muchos nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufro? La respuesta del Señor sería, estoy contigo en medio del horno del sufrimiento. Así como lo estuvo con aquellos tres amigos de Daniel en medio del horno de fuego, así Él está cuando nos sentimos quemar por el fuego de la prueba. Él está ahí con nosotros. Otros pudieran decir, pero ¿dónde está Dios en medio de mi enfermedad?
¿Qué se ha hecho el Señor? ¿Por qué me ha abandonado? Dios respondería a este interrogante: yo estoy contigo a pesar de tu enfermedad, así como lo estuve con Pablo y con muchos otros hombres santos que vivieron consagrados y que padecieron algún tipo de azote físico en sus cuerpos. Otros dirán: ¿dónde está el Señor cuando veo que mi familia se deshace en mil pedazos? El Señor nos dirá: yo estoy ahí sobre tu familia, me estoy moviendo con mi espíritu, así como me movía en Génesis sobre el caos y el desorden. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas hasta que llegara la oportunidad de comenzar a poner orden en aquel lugar. Así el Señor está ahí moviéndose, aunque usted no lo vea, créame, Dios con su Espíritu se está moviendo sobre ese hijo rebelde. Él está trayendo convicción, Él está haciendo recapacitar. Hay hijos rebeldes que en público muestran y se deleitan en su rebeldía, pero en privado muchas veces ellos lloran, ellos recapacitan y quisieran cambiar. Esa es la obra del Espíritu Santo que les está haciendo sentir que solos no pueden, que la oración de papá y mamá puede traer resultados, puede atraerlos al Señor. Nuestros hijos saben. Así es que no le pregunte al Señor: ¿dónde estás? Cuando veo que mi familia se desbarata en mil pedazos. Usted dígale al Señor: aunque nos estemos cayendo en mil pedazos, creo y acepto esa palabra, Señor, de que tú jamás me olvidarás, que tú siempre estarás conmigo. En Isaías capítulo 49, versículo 14, el profeta nos habla de la actitud que tenía Jerusalén cuando se sentía oprimida. Y dice el verso 14: el pueblo de Jerusalén decía: Dios me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. Pero en el versículo 15 Dios responde: pero Dios respondió a Jerusalén: ¿acaso puede una madre olvidar o dejar de amar a su hijo? Y aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Siempre te tengo presente en tus murallas. Esta es la respuesta del Señor cuando Jerusalén se sintió abandonada. Dios le dijo: no te voy a abandonar, te llevo conmigo. Estás en la palma de mi mano. Eres la niña de mis ojos y te prometo y te voy a cumplir que nunca te voy a abandonar. Si alguien en esta mañana está creyendo esta palabra, recíbala y diga: Dios nunca me va a abandonar. Tercer lugar, quiero avanzar porque el tiempo avanza. En tercer lugar, cuando Dios manifiesta su presencia y nos bendice, Él nos promete hacer justicia a favor de nosotros. Dice el verso 15: los jueces volverán a ser justos y la gente honrada los imitará. Dios puede cambiar el corazón de la gente que está en autoridad solo para hacer justicia a sus hijos. Muchos han encontrado el favor de Dios en medio de gente mala y perversa, porque a Dios le gusta honrar a sus hijos en medio de la maldad. Podemos y pudiéramos sacar mucho tiempo en esta mañana para hablar de la experiencia que tuvieron los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, cómo en medio de un pueblo idólatra, en medio de un pueblo malvado, Dios intervino y siempre les mostró su favor, al igual que lo hizo con José cuando estaba en Egipto. Dios le dio favor a este jovencito a pesar de que estaba en una nación pagana. Daniel pudo sentirse solo cuando estaba siendo perseguido, pero pronto se dio cuenta de que el cielo se abría a su favor, que la justicia se desataba a su favor y que él tendría la experiencia de pasar una noche acompañado con el mismo ángel de Jehová, con Cristo Jesús, porque él estaba gozando del favor del Señor. Cuando David escribe este salmo, él comienza a compartir la experiencia propia que él ha tenido con el Dios de justicia. Y dice en el versículo 16: cuando los malvados me atacaron, nadie se levantó a defenderme. Nadie se puso de mi parte y en contra de los malhechores. Verso 17: si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida, pero te llamé al sentir que me caía y tú, con mucho amor, me sostuviste. Mire qué palabras. Si tú no me hubieras ayudado, dice, hubiera perdido la vida. Y cuando sentí que me caía, cuando sentí que resbalaba, cuando sentí que no podía sostenerme más, yo clamé a ti y tú con mucho amor me sostuviste, me extendiste la mano. Esto nos hace recordar lo que pasó con Pedro cuando iba caminando en el mar y pierde la fe y comienza a hundirse. Solo bastó un clamor, un grito desesperado para que la mano de Jesús fuese extendida y lo sacara. Interesantemente, Pedro no clamó aquella noche que negó al Señor.
Porque si él hubiera clamado, si él se hubiese dado cuenta que estaba en un momento de debilidad y que la tentación era muy fuerte, también el Señor, aún ahí en ese estado de reo o prisionero, aún ahí el Señor Jesús hubiera actuado a su favor. Ya le había prometido que iba a orar, iba a interceder para que su fe no le faltara. Pero a Pedro esa noche se le olvidó clamar. Y el resultado fue que negó al Señor 3 veces. Y después llegó a sentirse muy mal. Se fue a un lugar a llorar amargamente porque se le olvidó que solamente un grito desesperado, un grito de pidiendo ayuda es suficiente para que Dios intervenga y nos ayude. Todas las oraciones, hermanas, que ustedes elevan en estas madrugadas a favor de su familia, pronto harán que la justicia de Dios se desate a favor de ustedes. La respuesta del Señor aparecerá de un momento a otro. Usted lo verá. Créalo con todo su corazón, porque Dios es justo. Y cuando Jesús habló de la oración y puso como ejemplo a aquella viuda que iba con aquel juez, el clamor de la viuda todos los días era: hazme justicia de mi adversario. Y ese es el clamor nuestro también cuando oramos: Señor, haznos justicia, interven, ayúdanos, socórrenos, porque solos no podemos. Cuarto lugar, tengo 5 minutos nada más y queremos terminar estas últimas dos formas en las que Dios nos bendice con su presencia. Cuarto lugar, Dios nos bendice cambiando la angustia y la preocupación en consuelo y alegría. Dice el verso 19: en medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me diste consuelo y alegría. Óigame bien en esta mañana: entre más grande es la angustia, entre más grande sea la preocupación, así de grande o más grande será el consuelo y el gozo que el Señor nos hará llegar. Las tragedias más terribles frecuentemente son seguidas de grandes momentos de alegría. No podemos dejar de olvidar cómo después de 20 años de sufrimiento, 20 años de amargura, 20 años de dolor, Jacob experimentó su mayor gozo al ver a aquel hijo que creía que estaba muerto, pero que ahora estaba en gloria y estaba en una posición de excelencia en un país extraño. Eso pasó después de 20 años de sufrimiento. Los años de persecución para David pronto serían opacados por la bendición de llegar al trono y comenzar a extender sus dominios y conquistar todo lo que Dios les había prometido como país, como nación. La presencia del Señor le trajo consuelo al apóstol Pablo en las peores condiciones. Y es que cuando pensamos en Dios, pensamos en la divina Trinidad manifestándose como una Trinidad dedicada al consuelo, dedicada a sanar las angustias, los dolores y las penas del alma de sus hijos. Pablo dice en 2 Corintios 1:3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a aquellos que están en tribulación por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. El Padre se dedica a consolar a sus hijos. Ese es el distintivo del Señor. Jesús, el Hijo de Dios, también enjugará las lágrimas de sus hijos o de sus hermanos cuando estemos en su presencia, cuando lleguemos al cielo. Y el Espíritu Santo tiene el distintivo de ser el Espíritu Consolador. Quiere decir entonces que la Divina Trinidad nos consuela desde el momento que abrimos nuestros ojos hasta el momento que nos vamos a dormir por las noches. La mano del Señor está sobre nosotros trayendo consolación. Y espero que en esta mañana el corazón de usted se pueda sentir confortado y consolado. No piense que su problema es muy grande como para que Dios no lo pueda consolar, porque más grande que su problema es el amor consolador del Señor. En quinto y último lugar, cuando Dios nos bendice con su presencia, Dios nos invita a hacer alianza con Él para destruir, para vencer, para derrotar la alianza del mal contra nosotros. El mundo hace alianza, Satanás hace alianza con las cosas que nos perturban, y esas alianzas nos amenazan, atentan contra nuestro bienestar espiritual, contra nuestras familias. Y si el mundo, el enemigo, se agrupa para destruirnos y para hacernos la guerra, nosotros de la misma manera tenemos que hacer alianza con Dios, porque solos no podemos. Estamos peleando contra un reino bien organizado, contra un reino bien ordenado, un reino que tiene un objetivo muy definido y que sabe lo que hace.
De la misma manera nosotros debemos estar bien definidos, conocer nuestras estrategias y saber que nuestra ayuda viene directamente del Señor. Dice el versículo 20 del Salmo 94. Tú no puedes ser amigo de gobernantes corruptos que violan la ley y hacen planes malvados. Versículo 21. Esta clase de gobernantes está siempre haciendo planes contra la gente honrada y dicta sentencia de muerte contra la gente inocente. Esta gente es tan malvada que acabarás por destruirla. Pero tú, mi Dios, eres mi más alto escondite. Eres como una roca en la que encuentro refugio. David está hablando en este salmo y está reconociendo que el enemigo se ha unido, se ha reagrupado y ha hecho alianzas para destruirnos. Pero mientras reconoce que el enemigo puede ser un enemigo poderoso y destructivo, también reconoce que Dios es su más alto escondite. Reconoce que Dios es como una roca en la cual nosotros encontramos refugio. El mundo y las acechanzas, las tentaciones son reales. Las tentaciones y las amenazas de Satanás son reales. Satanás no es un mito, Satanás no es un cuento ni es una fantasía, es un personaje real con un objetivo bien definido. Pero nosotros somos hijos del Señor y nosotros contamos con la promesa de la palabra para creer que en todo el Señor nos va a ayudar. No sé cuántos pueden decir amén a esta palabra, pero Dios hoy nos quiere consolar. Y antes de entregar este lugar a mi hermana Liliana, yo quisiera que usted donde está, sé que hemos orado, pero incline su rostro y le diga al Señor, Padre, consuélame, ayúdame, llévame a ese lugar secreto, llévame ahí donde tú me vas a corregir, me vas a instruir, llévame ahí donde vas a traer conforte, donde me vas a ayudar, Señor. Padre, yo oro por cada dama, por cada caballero, Señor, que pueda estar conectado, no solamente a través de Zoom, sino a través de Facebook, Señor. Oro para que tu palabra no vuelva atrás vacía. Oro, Señor, para que tú nos hagas sentir afortunados, dichosos y bendecidos. El saber, Señor, que tú nos corriges, que tú nos enseñas, pero que también has prometido nunca abandonarnos, nunca dejarnos. Siempre estar ahí, Señor, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Bendigo la vida de todos los que están conectados hoy, Señor, y te pido que esta palabra no regrese vacía, Señor, que encuentre un espacio en los corazones y que pueda hacer que a partir de este día podamos vivir más confiados en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Quiero entregar este lugar a nuestra hermana Ileana. Siempre es un gran honor, es un gran privilegio poder compartir con ustedes. A veces nosotros los predicadores, al predicar, sentimos esa carga de que el ambiente esté propio, ¿no? El ambiente sea bueno. Y a veces decimos, si la alabanza está llena de la presencia del Señor, será más fácil predicar. Pero venir a predicar a un grupo de oración, aquí no hay que preparar ambiente, ¿no? Aquí el Señor ya está moviéndose y aquí los corazones están listos y receptivos para escuchar la palabra del Señor. Así es que les bendigo en esta mañana y deseo que usted pueda aplicar lo que el Señor le ministró hoy. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Abraham. Bendecimos su vida y hermosa palabra. Dios nos bendice con su presencia. Damos gracias al Señor. Hay varias formas, maneras en las cuales podemos ver esa bendición del Señor en nuestras vidas. Cada momento, cada instante. Dios es bueno, hermanos, y para siempre su misericordia. Tenemos que buscar su presencia, anhelar, enamorarnos y apasionarnos. Y antes de pedir, dijo el pastor Abraham, antes de que pidamos algo nosotros al Señor, disfrutemos primeramente su presencia. Eso es lo más precioso que nosotros podemos experimentar, estar en la presencia de Dios. Gracias, Pastor Abraham. Bendecimos su vida, su casa, su familia. Sabemos que el Señor tiene planes de bien para cada uno de ustedes y que el llamado que Dios le ha dado, el Señor cumplirá cada palabra, cada propósito en su vida. Le bendecimos, Pastor.